Iniciando la grabación. Ahí está. Ok. Bueno, pues entonces bienvenidos a la sesión virtual del día de hoy, sábado 29. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Perdón, hoy va a ser otra sesión en la cual estaríamos practicando ya los temas vistos, ya que prácticamente, perdón un momento, ya disculpen, siento como algo en la garganta. Bueno, sí, como les decía, entonces sí, que estaríamos continuando practicando lo que hemos visto hasta el momento, porque en teoría, pues ya vimos todos los temas, pero los tuvimos que ver un poquillo apresuradillos. Entonces estaríamos, me imagino yo, que probablemente iban a querer seguir con su procesos o matrices, entonces esos son los ejemplos que abrí como por adelantado, pero como les he dicho, ¿verdad? Ya básicamente el cronograma como rígido lo terminamos. Entonces, si ustedes quieren practicar cualquier otro tema o hacerme una pregunta de cualquier otro tema, como siempre les digo, es perfectamente válido. Buenas noches, estimado, me dice José Andrés. Muy buenas noches, José Andrés, bienvenido. Ok, entonces abro como de costumbre preguntándoles, ¿alguien tiene alguna duda, consulta o lo que sea sobre algún tema de las sesiones anteriores? José Andrés me dice, una pregunta, ¿me podría ayudar con una matriz en cadena con varios datos? Ejemplo, a matriz de nombre de meses. Mm, supongo que sí. eh, o nombres de personas. Pero ¿en qué sentido, José Andrés? ¿Qué es lo que me estás preguntando de la matriz? ¿Cómo iniciar, digamos, una matriz que guarde diferentes cadenas? Es decir, ver una matriz de cadenas. ¿Cómo iniciar, cómo iniciar nombres? Perdón. Sería, pues bueno, recordemos, ¿verdad? Que una matriz, eh, como siempre les digo, es casi que como una variable como cualquier otra, pero a lo largo de dimensiones. Entonces, digamos como por ejemplo, digamos un ejemplillo rápido acá. Si yo defino mm, matriz nombres como cadena, ¿verdad? Y digamos dimensión, no sé, pongámosle, hagamos que sea una matriz de 2 por 5 quizá, sí, pongámosle 5 nombres. Entonces, vamos a ocupar definir I, J como enteros. Entonces, para I siendo 0 hasta 1, con paso 1, hacer para J siendo 0 hasta 4, paso 1, hacer. Dejemos esto en as. De hecho, no. Tengo una mejor idea todavía. Vamos a hacerlo diferente. Para que precisamente practiquemos esas dimensiones de matriz. Eh,
altura para poner algo. ¿Por qué puse primer yo acá? Yo no debía haber puesto primer, yo debía haber puesto el valor de j más 1. Por si no me va a decir persona en todos los tiros. Pequeño detalle, ¿verdad? Ok. Ahí estaría. Y ahora 1. Ok. Al final no ocupamos sí, pero lo voy a dejar solo por si acaso, por si luego queremos hacer algo más con el algoritmo. Escribir. Escribir. Pongámosle persona J. Okay. Ahí debería funcionar. Entonces, vean lo que estuve haciendo. Lo que hice acá, ¿verdad? Hice dos paras sencillos, que vean que básicamente es un para que hubiéramos utilizado para recorrer esto debería ser hasta 4, para recorrer un vector, ¿cierto? A pesar de que lo que estoy usando es una matriz. Vean que, sin embargo, ¿verdad? Esta matriz es básicamente dos vectores de longitud 5 en, bueno, podríamos imaginarlos también verticalmente, pero propiamente dicho, en teoría debería ser horizontal, ya que lo que tenemos son 5 columnas, Ah, sí, de hecho lo hice al revés. No, dos renglones, 5, no, sí, perdón. 5 columnas, tenemos 5 columnas y dos renglones. Entonces tenemos que básicamente lo que yo diseñé acá fue algo como esto, ¿cierto? Entonces, esto lo podríamos tratar como un vector donde yo estoy guardando nombres y aquí abajo estoy guardando alturas. Claro que como es una matriz de tipo cadena, los números que yo ingrese me los va a guardar como una cadena. Sin embargo, como ya hemos visto en otras sesiones, el que guardemos números dentro de una cadena como dígitos no significa que no podamos luego tratar esos dígitos como números. Sin embargo, tenemos que hacer una conversión porque recuerden que las cadenas, los caracteres dígito en una cadena no son números, entonces no les podemos aplicar operaciones, tenemos que utilizar la función convertir a número. Pero bueno, en todo caso, ven que acá entonces yo lo que hago es recorro de 0 a 4, es decir, la longitud de todas las celdas de la matriz, pero lo hago en dos instrucciones diferentes, donde en la primera instrucción recorro a lo largo del renglón 0, es decir, este de acá, guardando nombres, y en el segundo recorro a lo largo del primer renglón, bueno, del renglón 1, perdón, el segundo renglón, guardando números de altura. Si quisiéramos ser más meticulosos, digámosle, por supuesto, podríamos meter
condiciones, ¿verdad? Tal y como ya lo habíamos visto, las evaluaciones que vimos aquella vez para asegurarnos de que acá, por ejemplo, en altura siempre nos esté metiendo números, pero para ahorrar tiempo yo en este momento no lo voy a hacer, a menos que me pidan que lo haga. Si quieren que lo haga, lo hago, pero eh, por ahora no lo voy a hacer para no tardar como que todo el rato acá en caso de que quieran ver otra cosa. Vean que entonces, ¿verdad? La primera parte de ejecución, por así decirlo, es la repetición de este para una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Me va a estar escribiendo, perdón, me va a estar recibiendo los datos de la matriz. Vean que básicamente yo estoy inicializando, como puse las dos instrucciones por aparte, yo básicamente estoy inicializando los dos renglones al mismo, bueno, casi que al mismo tiempo, porque en realidad recuerden que esto es secuencial, entonces primero este y luego este, pero lo que me refiero es en una sola iteración. Vean que luego entonces, cuando esto termina, yo limpio, bueno, yo voy limpiando pantalla, luego de cada conjunto de datos que estoy ingresando, cada columna, en realidad, si lo piensan, en realidad cada iteración lo que va a hacer es rellenarme una columna entera en vez de una sola celda, porque como, véanlo así, en la primera iteración, ¿verdad? Para la columna J, que en la primera iteración sería la columna 0, primero ingreso datos en el renglón 0 y luego en el renglón 1. Segunda iteración, columna J siendo la columna 1, datos 0, datos 1. Luego J siendo 2, datos 0, datos 1. Y así vamos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, digamos que yo acabo y me va a escribir mostrando personas registradas. Y aquí le digo que de J hasta 4 me escriba el número de persona que me va a mostrar y me va a escribir el nombre y luego la altura. Entonces, ejecutémoslo un toquecito para ver. Vean que yo puedo venir acá y, opa, ahí se me olvidó poner espacios. Mi error. Aquí también. No importa, ahí lo arreglo. Entonces, digite el número de la primera persona. Entonces, digámosle que soy yo. Paolo. Mi altura en centímetros, 170. Luego tenemos otra persona, no sé. Hagamos los ejemplos de los perros. Cookie. ¿Cuánto podrá medir Cookie? Cookie mide unos 30 centímetros, quizá, del todo. No es muy grande. Chumi, que fue una perrilla mía, era bien chiquitilla. Ella pudo haber medido unos que 20, por decir algo, no sé. Pongamos Anke, otra perra que conocí. Ella era más grande. Pudo haber medido quizás 50. Y ¿cuál otra? Pongamos cualquier cosa, no se me ocurrió nada. Pongamos que es un gigantote. Y ahí está. Entonces vean que ahí viene, ¿verdad? Ah, bueno, ahí omití un pequeño detalle. No hice el pequeño ajuste que siempre les digo que hagamos para intuición del usuario, porque vean que aquí comienza con persona 0. Entonces, ¿verdad? No importa. Sencillamente de hacer ese pequeño ajuste. Y luego, ¿verdad? Quizá nos quedó un poquito pegado, entonces separémoslo un poquillo. Entonces hagamos acá, escribir, espacio, hay un espaciocillo vacío y ya no lo separa un poquitillo más. Y ahí entonces tenemos una matriz para guardar reportes de personas con números de sus tamaños. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver qué me van diciendo. Andrés me dice, pregunta, ¿dónde pones nombres? Puedes poner una columna como, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo? ¿Dónde pones? Puedes poner nombre. Uno dice, ¿verdad? Yo lo pude haber hecho como yo quiera. Es más, como les digo, ¿verdad? Vean que lo que yo dimensioné acá es una manera abstracta de imaginar que yo hice, perdón, que yo llegué e hice esta matriz, ¿verdad? Entonces,
Yo lo que estoy haciendo es utilizando una lógica en PSInt para ir recorriendo e ir guardando. Paolo, 170, Cookie, dije que como 30, ¿verdad? Entonces ahí fui y así los guardé y así los saqué. Pero yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo podría haber ordenado al revés. Pude haber puesto primero acá el nombre, perdón, la altura y acá el nombre. O igual lo pude haber hecho en diagonal, aunque sería sumamente incómodo. Pero si yo quiero, yo hubiera podido hacer algo como esto, pero ya ahí sería incomodarme solo. Si yo quiero, yo pude haberlo hecho incluso consecutivo y lo que hago es recorrer y entonces hago como Paolo, 170, Cookie, 30, Chumi, y ahí lo que estaría haciendo sería básicamente tratar la matriz como un vector y lo que hago es yo saber que va a ir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y los datos van consecutivos diciéndome, digamos que el dato que le siga, yo ya sé que va a tener, que van a seguir ese orden, nombre, número, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy con esto es básicamente a lo que siempre les digo. Recuerden que programar no es algo rígido, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, pero por lo general uno busca facilitarse las cosas. Entonces, bueno, a pesar de que yo pude haber guardado los datos en diagonal, o que los pude haber guardado a lo largo de columnas, hacer, no sé, más bien cualquier cantidad de renglones, hacer 5 renglones y 2 columnas y guardarlos de esa manera, en mi opinión, era más fácil para mí guardar los nombres a lo largo del primer renglón y las alturas a lo largo del segundo. Pero ustedes pueden opinar diferente y es válido. A ver, Dylan me dice, buenas noches, Pablo. La consulta sería en que si se pueden validar que sean números reales cuando el usuario digita algún número que no sea real y que no se caiga el programa. Ocurre algo interesante con tu consulta, Dylan. Eh, Primero que todo, ¿verdad? Lo que sucede es que si yo te escribo este número 5, 5 es un entero, ya lo sabemos, lo hemos usado muchas veces, pero 5 también es un número real. Entonces, esa es la cosa, ¿verdad? Si vos querés asegurarte de que el usuario solamente ingrese números reales, lo que querés es que te ingreses solo números. Entonces, más bien tendrías que verificar que no haya dígitos. Pero ocurren entonces dos cosas. Si lo que querés es que él solamente te ingrese números con punto o coma decimal, lo que tendrías que hacer es verificar muy similar a como hicimos nuestra verificación aquella de números enteros y asegurarte de que haya por lo menos un punto o por lo menos una coma a lo largo de la cadena que ingresa el usuario. Si lo que querés más bien es asegurarte precisamente que te esté ingresando solamente números, que no te ingrese ninguna cadena, entonces tendrías que verificar eso, como lo habíamos revisado aquella otra vez, pero se vuelve un poco más complejo en PSI. Entonces, eso es el problema de PSI, lo tieso que es. Entonces, digamos, en mi opinión, si quieren puedo intentarme poner a ver si lo saco, porque no me había puesto a pensar en este tipo de problema, pero de que debe haber alguna forma, debe haber alguna forma. Pero ustedes dicen, por el momento nada más lo voy a hablar como por arribita, para que ustedes decidan si quieren que profundice más en esto o no. Entonces, digamos como por ejemplo, si yo ingreso 5.5, yo tengo que verificar que en cada dígito haya solo números, pero, ¿verdad? En la verificación aquella que habíamos hecho íbamos viendo dígito por dígito y apenas caía algo que no fuera un número nos tiraba error. ¿Por qué? Porque si tiene un carácter, incluyendo punto, no va a ser un entero. Pero estamos hablando de que un número real puede tener a lo mucho un carácter, siendo el punto o la coma decimal, dependiendo de cómo lo veamos. Eso quiere decir entonces que tenés que hacer la misma verificación, pero tenés que agregarle al código la flexibilidad de que permita un punto, de que no reporte que hubo un error si encuentra que el carácter en la cadena de caracteres es un punto. Pero, y es ahí donde viene la siguiente complicación, tenés que asegurarte, muy probablemente con un booleano, pienso yo,
de que haya solo un punto, porque si tenemos que el usuario nos ingresa esto, ya eso no es un número real. Eso es una cadena de caracteres con 2 puntos. Podemos nosotros como humanos interpretarlo como un número real, pero teóricamente esto no debería ser así. Más aún, no solo no debería ser así, sino que si vos intentas hacerle convertir a número esto, te va a tirar error, porque PSI no lo va a poder reconocer. A ver, José Andrés me continuaba con la duda que me tenía. Tipo matriz 1, 2, 3, Mario, Juan, María. Y eso fue lo que hice, José. Bueno, no sé si es que no te estoy entendiendo, José Andrés, pero me parece que eso fue lo que hice. Ve que acá es justamente lo que hice. Yo tengo, ve que acá yo tengo, o con una matriz 2 por 5, yo tengo 3 datos diferentes para cada persona. Yo tengo el primer dato donde guardé el nombre. Tengo el número ordenado de persona que ingresaron, que lo obtengo a raíz del subíndice donde yo guardé los datos. Y tengo el número de altura, que fue el que el usuario me ingresó. Entonces, si vos lo que querés es ordenar ordenadamente, valga la redundancia, un cierto número de personas, vos lo que puedes es meterla sencillamente en una matriz como esta, y si digamos fueran meses del año, por decir algo, para decir como una unidad de tiempo, si yo quisiera guardar enero y yo quiero recordar que enero equivale a 1, yo tengo dos opciones. Yo puedo o saltarme completamente la columna 0 y empiezo a guardar los meses a partir de la columna 1, perdón, o puedo guardar los meses a partir de la primera columna y yo nada más hago el ajuste de -1. Entonces yo sé que enero está en la columna 0, febrero en la columna 1. Y si yo luego quiero imprimir, es como similar acá. Yo aquí lo que haría sería, yo sé que Paolo es mi primer persona, entonces está en la columna 0. Pero si yo quiero imprimir perdón, si yo quiero imprimir que Paolo es la persona número 1, digámoslo acá, escribir la, la primer persona en la lista es MATX nombres. Nombres y ponemos 0, 0. Aquí está. La primera persona en la lista es Paolo. La altura de la primera persona en la lista es. Entonces yo sé que ahora estoy hablando de la persona que está en la columna 0, ¿cierto? Porque estamos imaginándonos a las personas como una sola columna. Así fue como lo vimos. Cuando lleguen bases de datos se van a acordar de esta clase. Estamos imaginando a las personas como columnas, ¿cierto? Cada columna me representa una persona. Entonces, yo sé que ahora sigo hablando de la persona en columna 0, pero como ahora lo que quiero es su altura, tomo el renglón 1 de la columna 0. Y ahí está. La altura de la primera persona en la lista es 170. Espero haya quedado claro. Puedes explicar un poquito tu código. Déjenme ver, tengo nada más a Braulio en espera. Ya voy con vos, Braulio. Déjame nada más, es que como José Andrés lo tengo desde hace ratillo, para no tener que andar saltando entre una duda y la otra. Ok. Recordá acá lo que hice, ¿verdad? Yo acá nada más llegué, dimensioné, ¿verdad? Bla, bla, las variables. Esto no es nada nuevo, esto ya lo conocen. Yo creo las variables IJ para recorrerlos, aunque I en realidad no lo sé. Vamos a borrar I. Lo dejé ahí por si acaso luego lo quisiera usar en el ejemplo, pero bueno, voy a quitarlo porque al final no lo sé. Defino la matriz, le digo a psint que esto va a ser una variable de tipo cadena, luego la dimensiono como una matriz 2×5 y me queda similar a esto que ya vimos acá. Entonces, ve que yo tengo dos paras. ¿Por qué no estoy usando dos paras anidados?
Porque recordá que usualmente usábamos dos pares anidados para recorrer una cadena, no porque, perdón, una matriz, no porque rígida y específicamente así se recorre una matriz. La matriz yo la puedo recorrer como yo quiera. Se los digo siempre y se los sigo diciendo. Recuerden, programar no es algo rígido y prescriptivo. Hay rutinas prescritas como burbuja, cierto, pero eso no significa, por ejemplo, que burbuja sea la única manera de ordenar un arreglo, cierto. No lo es. De la misma manera, dos pares anidados no es la única manera de recorrer una matriz. Como yo les decía a ustedes, ¿verdad? Yo esta matriz, literalmente, si yo quisiera, podría recorrer la mano. Yo podría venir acá y decirle 0, 0, y yo digo acá, escriba el nombre de la primera persona. Y luego bajo y hago matriz 0 y 1. Y aquí arriba escribo la instrucción, escriba el nombre, no, la altura de la primera persona. Y luego acá otra vez. Y esta vez más bien es 1, 0. Y así voy manualmente recorriéndola. Pero sería sumamente cansado y engorroso. Y el código nos quedaría larguísimo. Imagínense lo cansado que sería leer ese código y escribirlo también, por supuesto. Entonces, nosotros nos agarramos de estas estructuras para recorrer el código, ¿cierto? Entonces, vean que acá lo que yo hice es que yo estoy inicializando la matriz como lo haríamos normalmente, pero la recorro como si fuera un vector. ¿Por qué como si fuera un vector? Porque vean que yo estoy haciendo una asignación doble por cada iteración del para. Una para el renglón 0. No sé cómo lo siguen. Voy a taparlos un momento. Ah, no, porque esto lo tengo siempre visible. Ah, bueno, no importa, sí sirve. Una para el renglón 0, siendo este de acá. Y una para el renglón 1, siendo este de acá. Vean las coordenadas que tenemos acá. Vean que acá yo no hice IJ. Yo hice 0J, 1J. 0 y 1, no importa en qué iteración del bucle nos encontremos, 0 y 1 van a tener siempre, siempre, siempre su mismo valor. Eso quiere decir que esta instrucción siempre se va a referir a este primer renglón y esta siempre se va a referir a esta segunda columna. Lo que va a estar cambiando, la única variable aquí dentro es J. Eso quiere decir que J va a ir incrementando y efectivamente nos estaríamos llenando por cada iteración de 0 a 4, una de estas columnas. Entonces, en la primera iteración es la columna 0, luego la columna 1, luego la columna 2 y así vamos hasta que todo se llene. La impresión es exactamente la misma lógica, solamente que se ve un poco diferente porque yo la adorné. Yo puse persona J más 1, bla, 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 pero ve que es exactamente la misma lógica. Si te fijas solamente en la parte de instrucción de matriz, ve que yo lo que hago es una instrucción para imprimir lo que hay en 0J y otra para imprimir lo que hay en 1J. El resto es adorno. Es adorno para que se vea bonito y que el usuario entienda. Pero ve que las referencias son exactamente lo mismo, por columnas. Ve que incluso acá, esta instrucción adicional afuera, yo la hice rígida, 0, 0 y 1, 0. A ver, me dice la última pregunta, Pablo. ¿Y si tienes que ser un vector de varias cadenas, digamos 20, entonces sería un código muy largo? No, es que depende de vos. Yo esto lo puedo hacer las veces que yo quiera, ¿verdad? Yo pude haber metido acá 80 nombres y recorro hasta 80. Lo que tenés que considerar acá, sin embargo, por ejemplo, es que si de verdad yo meto 80 nombres, yo aquí voy a tener que meter datos para 80 personas. Entonces, persona 6, su altura, persona 7, su altura, persona 8, y aquí va. Ve acá, digamos, cómo va incrementando. Entonces, estamos hablando de que ahora el bucle se me va a repetir para todo ese montón de personas. Pero funciona y ve que es exactamente la misma, casi que la misma longitud de código. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy recorriendo manualmente. Yo lo que estoy haciendo es decirle a psint, recórrame. Ok, lo que le digo es, ve que de hecho lo tengo dividido por bloques el código. A mí me gusta dividírselos en bloques para que sea más entendible. Primer bloque, creo mis variables y las dimensiono, les doy el tamaño que necesito. Segundo bloque,
recibo los datos y le digo a PSInt, recórrame desde 0 hasta 79 haciéndome estas mismas instrucciones una y otra vez. O, dicho de una manera más simple, repítame esta serie de instrucciones 80 veces. Luego entonces le digo, escríbame esto y le digo, otras 80 veces, escríbame esto. Entonces me estaría reportando luego las 80 personas que ya inicializamos. Y si tú tienes como programador meter los nombres y dejar que el usuario los vea, ¿cómo así? Dices esto mismo. Ve que aquí lo hicimos. Vamos a hacerlo un poco más pequeño nada más para no durar tanto en el asunto. Entonces regresemos a como lo teníamos. Hasta 4, hasta 4. No, 5. Ahí no debería haber persona 5. Ah, no, sí, sí. Sí debería haber persona 5, perdón. El error fue mío. Porque dijimos tamaño 5 de 0 a 4. Ok. Ve que igual ahí, o si lo que me estás preguntando es que querés que ingrese y reporte inmediatamente, es lo mismo. Nada más que entonces, bueno, ya no vamos a ocupar esta impresión. Lo que hacemos es quitamos esto. Y lo que hacemos es justamente después de que el usuario nos escriba, de ahí pues que le imprima. Ahí está. Entonces ve que ahora la cosa es diferente. Ahora más bien es ingrese persona 2. No sé. Opa. ¿Por qué no me lo hizo? Ah, por el limpiar pantalla. Hagamos esto. Metámosle un esperar tecla. Porque si no se me hace mucho esperar tecla. Entonces ahora sí. Ve que digamos Paolo 170. Y ahora me lo muestra de una vez. Pero fue porque sencillamente yo le dije que imprimiera. Justo después de recibir los datos. Igual yo puedo imprimir al final, ¿verdad? O sea, esto no implica que yo no pueda imprimir al final. Todo depende de lo que ustedes quieran hacer con su código. El código es de ustedes. Entonces, bueno, no importa. Esperar tecla. Ya voy con vos, Braulio. No se me ha olvidado. Entonces, ahora veámoslo otra vez, ¿verdad? Ahora me va a estar mostrando los datos después de ingresarlos y luego un resumen al final. Entonces, tenemos la primera persona. Segunda persona, pongamos persona 2, no me voy a complicar mucho. Ahí está. Persona 3. Persona 4. Ryuji porque quiero. Ok. Se me metió un typo ahí horrible. Ahí está. ¿Ves? Igual me reportó al final. Igual me reporta la última persona. Todo depende de cómo yo escriba el código. Opa, ya tengo un montón de gente en línea. Adrián. Pero tienes que hacer que solo el usuario pueda verlos. Entonces tengo que ingresar los 80 a nombre a mano uno por uno con un para. Supongo. Usar los 80 nombres, mano. Ve que igual, o sea, es que la longitud del código depende de lo que yo escriba y lo que querés que hagas depende de cómo vos lo hagas. Si vos querés ingresar 80 datos, lo que tenés que hacer es
iterar 80 veces. Si querés que cada vez que ingrese un dato, lo que tenés que hacer es imprimir de regreso. Entonces, no sabría exactamente, no sé. Espero haber contestado la duda. Ahora sí, voy a devolver. Espero haber contestado, José Andrés, pero me voy a devolver para no dejar a Braulio ahí muy atrás, y ahí tengo a Adrián también. Ok, entonces Braulio me dice, hola, ¿podríamos profundizar más en matrices? Ah, bueno, buenas noches, Paolo. Primero que todo, sí, claro, por supuesto, Braulio. Bueno, de aquí, básicamente estábamos en eso, entonces, podría dar un ejemplo de cómo poder mostrar solo los números repetidos de una matriz. Eso ya es un poco más complicado, porque tenés que estar recorriendo toda la matriz. Déjame ver. No, eso no tenía que ver. Permítame un momento. Déjenme acordarme. El proyecto de ustedes. No tenía. Por si acaso, no es que si no tiene nada que ver con el proyecto no lo voy a contestar, ¿verdad? Es que quiero asegurarme porque no recuerdo muy bien si el proyecto tenía algo que ver con eso. Entonces luego. Siguiente forma. Ajá, si no. Son ingresos. Porte totales. 10 que vendió más, eso es ordenamiento. Bueno, no ordenamiento en comparación. Bueno, no importa. Si lo que querés es mostrar todos los números repetidos, se vuelve un poco complejo porque lo que tendrías que hacer en PSInt es básicamente recorrer toda la matriz, o por lo menos la parte, perdón, o por lo menos el vector de la matriz que tenga los números, y comparar para ver si hay similitudes. El problema es este. Imagínenlo como un algoritmo primero. Bueno, como un algoritmo digo en lenguaje coloquial, no tanto en PSInt. Supongamos que acá tenemos, ¿verdad? 11, acá tenemos 52, acá tenemos 11 otra vez, acá tenemos 10 y acá tenemos 52. Tenemos entonces que si nosotros quisiéramos hacer esto con esta matriz, tendríamos que recorrer este vector y tendríamos que escribir 11, bueno, reportar 11 y reportar el 52. Pero ocurre lo siguiente, supongamos que entonces vos lo que haces es recorrer la matriz y lo que haces es recordar cada número y compararlo. Entonces, digamos, si yo recuerdo 11 y yo guardo 11 en var num y yo voy comparando, entonces yo aquí escribo el 11 y reporto el 11 como repetido. Pero cuando yo llegue al 52 no voy a detectar la repetición porque lo que guardé fue solamente un 11. Por otro lado, entonces tendría que guardar todos los números de la matriz y irlos comparando. Entonces yo podría de hecho utilizar la misma matriz, no tendría ni que pasar todos los números a otra matriz. Yo podría ir recorriendo la misma matriz e ir comparando, pero estamos hablando de que entonces es un algoritmo que yo tendría que estar ejecutando en PSInt por cada una de sus celdas. Entonces yo tendría que ir para la celda 0, tendría que estarla comparando con 1, con 2, con 3 y con 4. Entonces esa es otra, tenés que asegurarte, meter una condición adicional que diga que la celda 0 no la vas a comparar con la 0. De la misma manera, la celda 1 no la vas a comparar con la celda 1, pero la vas a comparar con la celda 0, con la celda 2, con la 3 y con la 4. Y aquí nos tiraría uno igual. Entonces, básicamente, y dicho de una manera un poco más PSInt algorítmica, tendrías que asegurarte, primero que todo, que el algoritmo se ejecute por cada una de las celdas para el entero del vector. Muy similar a como era burbuja en realidad. Sería básicamente hacer como una especie de burbuja. Eso por un lado. Por otro lado, tenés que asegurarte de que la comparación no se realice si matriz, no sé, 1J, porque estamos comparando el renglón 1, sea desigual
De hecho, no, ni siquiera, perdón, ni siquiera matriz 1J, porque ya estaríamos comparando el valor. Error mío. Más bien tendrías que asegurarte que J sea desigual a J. Si J es desigual a J, entonces tendrías que hacer otra comparación. Ahora sí, si resulta ser que matriz 1J es igual a matriz 1J, entonces repetido. Pongo repetido porque no sé si lo que querés es guardar los valores repetidos o reportarlos. Entonces, si lo que querés reportar, lo que haces es lo reportas. Si lo querés es guardar, lo guardas donde lo tengas que guardar. Todo eso dentro de un para que esté recorriendo. Un para doble anidado, básicamente, como en burbuja, para que compare cada una de las celdas por el resto. Entonces, digamos, sería como un para, dos paras IJ, donde J estaría rigiendo, perdón, donde I estaría rigiendo cuál celda vamos a comparar con todas las demás y J hace las comparaciones a lo largo de todo el vector, como era el caso de burbuja. Vamos a ir viendo. Adrián me dice, ¿se puede crear una matriz dentro de otra matriz? Por ejemplo, la casilla matriz tenga un valor matriz. No exactamente, pero más o menos. Es una pregunta interesante porque ocurre lo siguiente. Las matrices no son tipos como tales, ¿verdad? Pero sí hay formas de hacer algo similar. Por ejemplo, una cadena, si ustedes piensan en una cadena de caracteres como palabra, yo les había dicho a ustedes que una cadena está conformada por varios caracteres, ¿cierto? Ustedes pueden considerar que esto es un vector de caracteres. Por eso es que podemos utilizar la función subcadena. Recuerdan que va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para todos los caracteres. Entonces, técnicamente sí, pero técnicamente no. Lo que ocurre es que en los lenguajes de programación a veces eso puede ser un poco complicado. Algunos no tienen mucha flexibilidad para eso. Digamos, cuando empiecen a ver C++, van a ver que usualmente lo que hacen o lo que les quedaría mejor es utilizar quizá punteros y hacer más bien una referencia a guardar en la matriz, digamos, la referencia a la ubicación en memoria donde se encuentra esa otra matriz. En PSINT, por otro lado, si quieres que te sea completamente sincero, estoy casi seguro que yo una vez lo hice, pero no recuerdo muy bien. Entonces, de hecho, me gustaría ponerlo a prueba en este momento. Porque vieras que no recuerdo muy bien. Déjame ver. El problema es que... Ok, déjame ver. Por ejemplo... Inicializamos las dos primeras. Oh, no. Inicialicemos solo para el primero. Para i siendo 0. 4 con paso 1 a hacer. Para j siendo 0 hasta 4. Paso 1 a hacer.
esto se pone complejo. Yo creo que yo no podría hacer una asignación así como si fuera un objeto. Esto debería tirarme error. O quizá no. Vamos a ver. No, pero es que ahí que me va a escribir. Pues no me puede escribir toda la matriz, además me tira error. ¿Qué tipo de error tira? Ok, faltan subíndices, exacto. ¿Ves? Sí, ese es el problema. Entonces, te va a decir que le faltan subíndices. Entonces, lo que sí podrías hacer es la asignación de una a otra. Digamos, yo ahí puedo asignar el subíndice 00 al subíndice 00. Ahí está. Sí. De ahí sí. Es un poco complejo ese asunto. Vamos a ver. José Andrés me dice, tranquilo, muchas gracias. No, o sea, si no te quedó claro, ¿verdad? Igual me puedes preguntar, eso es lo que no quería dejarlos a ellos muy atrás. Igual con los demás, ¿verdad? Braulio y Andrés, no sé si les quedó claro. No sé si todos quedaron ahí claros. José Andrés me dice, si puedes ayudar haciendo una matriz, pero que el usuario nada más vea. Pero nada más, como nada más vea. Tengo que tener los datos. Braulio me dice un poco confuso. Y meter datos. Ok. Braulio, con vos, esto es básicamente solo que burbuja, ¿verdad? Mostrar el ejemplo en una herramienta. Ok, hagamos esto. Voy a abrir burbuja. ¿Dónde tenía burbuja? Acá está. Y ahorita me pongo a travesearlo para ver si lo saco. Y con vos, José Andrés, una matriz donde el usuario no tenga que meter datos es como las que ya habíamos visto. Es como, por ejemplo, no, 3, de como esta, que lo que hacemos es hacer una asignación. Entonces sería lo mismo, pero hacerla con cadena. Entonces es como que yo haga esto. Definir matriz como cadena. Ahora vamos a hacer esto más bien. Convertir a texto. Y en algún lado algo me faltó, no coinciden los tipos. Ah, porque teníamos tenemos esto entonces, que es escritura normal, para no ponerme a modificar todo. Démosle nada más. Asignémosle call entonces, nada más. ¿Qué? Ahí está. Ve que entonces es una matriz cadena. Lo que pasa es que le guardé dígitos, pero es una matriz cadena. Es más,
Ah, ok, PSI no lo permitía de esa manera. De eso tampoco. Mm, ahí está. ¿Ves? Concatenar, por si acaso, lo que hace es unir dos cadenas, ¿verdad? Pero entonces ve que es lo mismo, nada más hacer asignación directa. Ahora, en el caso de Braulio, acá está. Bueno, me tengo que poner a modificar esto un poco. Déjenme ver. Parte de retroalimentación. Quitemos esto. Quitamos esto. Modificación ascendente. Aquí estaría burbuja. Pero ahora en vez de hacer una comparación, vamos a hacer algo diferente. Entonces, vamos a recorrer todo. Ocupamos que para cada uno, con el siguiente, si no, pero ocupamos guardar. De hecho, ¿qué tipo de... Ok, el usuario definía y eran azares. Bueno, era con un vector, ¿cierto? No era ni con una matriz. Ok, no importa, vamos a hacer entonces con un vector. Hagámoslo de tamaño 30. Y entonces va a ir recorriendo el vector por cada una de sus celdas, comparando cada una de ellas. Vamos a ocupar una variable, vamos a cambiar burbuja, pongámosle temp de temporal. Cada uno de estos, temp, obtiene el valor que tenemos acá. Y no, de hecho no. Déjame ver. Control, no ocupamos temp. El control es lo que rige lo de arriba, ¿cierto? Okay. Sí, resulta ser que C es igual. No, C tiene que ser desigual a control. Sí, entonces. Y mentira, no, sí vamos a ocupar temp. Jeje. Temp. Y lo que hacemos es que temp reciba el valor que estamos comparando, que sería vector uso en control. Si esto es igual al valor en temp, entonces escribir se repite temp. A ver. Me parece que aquí debería funcionar. Burbuja no definida. ¿Dónde se me olvidó borrar burbuja? Línea 5, acá.
inicializada n. Hasta 29. Hasta 29. Variable no inicializada n. Hasta 29. De hecho, lo que debe haber hecho es asignarle 29 a n y ya en vez de... Ok. Ahí debería de haber funcionado entonces. Ok, entonces tenemos, dice que se repite el 41. Vamos a ver si es cierto. De hecho, hagámoslo más pequeño, la verdad. Y hagamos eso mismo, de modificar. Asignarle un valor a n y listo. N, hagámoslo que sea 10 para que sea más fácil de encontrar. Que dice que se repite el 47, dicho y hecho, el 47 se repite y no pareciera haber ningún otro que se repite. Vean acá, acá no se repitió ninguno y dicho y hecho no entró en ninguno. 36, ajá. Se repite solo el 29, solo el 29 se repite. Aquí no parecía que se repite ninguno. Tampoco. Ah, bueno, el 46, 46, ok, listo. Sí funciona, ya me adentro acá. Primero que todo entonces, bueno, quería nada más modificar el código para ver si, bueno, ahí me vieron modificándolo y ya me fijo a ver cómo es la cosa. Déjenme ver si vamos claros con el momento y si le puedo contestar a José Andrés porque lo dejé guindando un poco feo. Tranquilo, muchas gracias. Si puedes ayudar haciendo la matriz, pero que, ajá, tenga datos, meter datos, tal vez mostrar el ejemplo en la herramienta, pero de cadena. ¿Qué gracias, ya me di... Ah, bueno, sí lograste entender entonces, como siempre. Ah, bueno, muchísimas gracias. Sí, digamos, la idea básicamente entonces es esa. Recordad que si vos lo que querés es que no sea el usuario el que ingrese los datos, vos sencillamente los asignás. Entonces, ¿dónde ha quedado el ejemplo? Sí. Es como los ejemplos que vimos al comienzo, solamente que lo que en vez de asignar un número, lo que asignas es una cadena. Tal y como ya lo vimos. No necesariamente incluso tiene que ser contado. Yo hice eso para que fuera contado, pero concatenar. Pero la idea es que sea una cadena, nada más. Y continuando entonces con Adrián, ¿verdad? Y ahora sí, entonces, con la conciencia más tranquila, me adentro a explicarle a Adrián cómo funciona esto porque es algo ya un poco más complejo que la asignación sencilla. Ve que acá, ¿verdad? No sé si recuerdan, queda un poco desordenado porque lo que hice fue modificar el ejemplo del algoritmo burbuja. Recuerden que este algoritmo originalmente lo que hacía era ordenar el arreglo. Entonces, acá tenemos un vector. Si me decís, pero yo lo quería hacer con una matriz, no importa. Recordad que una matriz está formada por vectores. Entonces, si vos quisieras hacer esto con una matriz, lo que tenés que hacer es una de dos. Si es una matriz que solamente tiene datos numéricos en un renglón, como por ejemplo esta, lo que haces es que limitas el recorrido a ese renglón en específico. Entonces, por ejemplo, acá, donde hacemos los recorridos y las asignaciones, sería, por ejemplo, renglón 1, columna C, ¿verdad? Acá también, 1, columna control. Si tuvieras datos en toda la matriz y lo que quieres es recorrer toda la matriz, lo que tenemos que hacer es entonces este mismo proceso, pero con otro para. ¿Por qué otro para? Porque, y aquí me va a tirar error porque la variable no existe, pero no importa, digamos, reng obtiene 0 hasta, digamos que si fuera una matriz de 5 renglones, ¿verdad? Entonces, está en ejecución. Hasta entonces 5, perdón, 4 con paso 1 a hacer. Entonces, lo que haces es dentro de acá el mismo proceso. ¿Por qué 3 paras? Por la lógica del algoritmo que estamos haciendo. El algoritmo que nosotros ocupamos para encontrar los valores repetidos, como te dije, ocupa 2 paras. Ya ahorita explico el por qué. Por el momento, nada más quiero que primero entendas que si lo que querés es revisar todos los algoritmos de una, perdón, todas las celdas de una matriz, digamos si esta estuviera llena de números y bueno, fuera una matriz de 5 renglones, entonces tenés que meter el tercer
el tercer para que me ejecute exactamente los mismos pasos, pero a lo largo de toda la matriz, ¿verdad? O sea, básicamente estaríamos tratando, de hecho, no, aquí estaríamos tratándolo de caso aislado, porque estaríamos recorriendo cada vector. Ah, no, no, no. Cometí un pequeño error de lógica. Si lo hacemos de esta manera, tenemos que va a estar tratando cada renglón de la matriz como un caso aislado. Si lo que querés es tratar toda la matriz, es igual, pero lo que tenés que hacer más bien es meter reng interno acá. Digamos, aquí donde está, lo que haces es que más bien este es el que anidas. Para reng siendo 0 hasta x, por decir algo, pero no sabemos qué tamaño tiene, con paso 1 hacer, y aquí entonces haces bla bla. Entonces aquí lo que tenés que hacer es, bueno, y acá, no, porque aquí ocuparíamos asignar. Qué interesante está esto en PSInt. Déjame ver si lo asignamos desde afuera. No, perdón, creo que sí estaba bien. Disculpen si lo estoy confundiendo más, de verdad. Pero en mi defensa, estoy sacando este algoritmo sobre la marcha, ¿verdad? No, no lo tenía pensado. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, estoy pensándolo. Para renglón, siendo igual a 0, con paso 1, hacer. Sí, me parece que sí debería funcionar. No necesariamente lo trataría como uno aislado. Sí, por aquí lo que sería, le asignamos call, sería la primera celda. Ajá, de hecho, por iterar a lo largo de, y luego guardaría la segunda. Sí, no, no, sí, sí, sí es así. Así funciona bien. Bueno, hasta X. Pero es un vector. Entonces, primero te voy a enseñar la lógica general. Ok. Entonces, ¿por qué la lógica general de dos paras a lo largo de un solo vector? Ocurre lo siguiente. Como te dije, ¿verdad? Si lo imaginamos como un algoritmo coloquial, si yo, Paolo, me siento a revisar si tengo números repetidos, ¿verdad? Y lo tengo que hacer paso a paso, ¿verdad? Porque este es un vector muy chiquitito, entonces yo puedo a simple vista notar que este patrón de números se repite. Pero si es un vector más largo, o en general, si yo tengo que ir paso a paso, yo lo que tengo que hacer es agarrar el 11, memorizarlo y acordarme del 11 y decir, ok, hay valores repetidos. Tengo que recordar que no puedo comparar el 11 consigo mismo, porque si no recuerdo eso, yo llego y hago 11, 11. Ah, ok, aquí está 11, sí, repetido. Y yo no sé si eso es cierto porque no revisé el resto del algoritmo. Pero si sí, entonces yo puedo llegar y decir 11, ok, ahora comienzo a revisar ya que memoricé el 11. Primer celda es la que estoy comparando, entonces me la salto. 11 es igual a 52, no. 11 es igual a 11, sí, ok, encontré un repetido. Luego tendríamos que salir, de hecho podríamos agregar eso, ahorita lo hago. Pero bueno, digamos que hasta aquí llegamos. Ok, paso al siguiente. Entonces ahora tengo que recordar que del 11 tengo que moverme a la siguiente celda. Y ahora por la celda 52 tengo que volver a recorrer todo el vector menos sí mismo. No, me lo salto. No, no, sí, repetido. Ok, ahora entonces tengo que continuar. Entonces, ve que básicamente yo aquí estoy haciendo dos bucles diferentes. Un bucle me itera a lo largo del vector comparándome una variable, un valor temporal que estoy memorizando, y el segundo bucle me recorre todo el vector, pero obteniendo el valor a memorizar. Eso es lo que son cada uno de estos paras. El para de control lo que obtiene es la variable a memorizar, y ve que aquí lo tenemos. Vect usu control yo lo asigno a temp. Y el par interno me recorre a lo largo de todo el vector b desde 0 hasta n-1. Me recorre todo el vector realizando las comparaciones de temp, que la tenemos acá. Si el valor de la celda actual en la que estamos es igual a temp, entonces yo reporto que se repite. Sin embargo, ve que tenemos una condición anterior. ¿Por qué?
Porque como te dije, yo no puedo decir que 11 se repite si yo encuentro a 11 nuevamente en la primera celda o 52 en la segunda, porque ese es el valor que ya estamos comparando. Entonces, ¿qué hago? Yo realizo esta comparación sola y únicamente si temp no tiene el mismo valor que guardamos aquí. ¿Y cómo hago yo para saber eso? Sencillamente comparando que control, que fue de donde sacamos, fue el subíndice de donde sacamos el valor de temp, sea desigual a C, que es el subíndice con el cual estamos recorriendo las comparaciones. Dicho y hecho, como ya lo vimos en ejecución, sí funciona. Lo único que podríamos modificar es nada más que no me escriba cada repetición en caso de que haya más. Entonces, digamos que si encuentro una repetición, podemos hacer entonces que C obtenga un valor de N para que acabe el bucle y que entonces me continúe con el siguiente. Entonces, si yo lo ejecuto, no me funcionó. Me escribió el 12 por cada repetición. 12 y 12, sí. Curioso. ¿Por qué no quiso salir? Por supuesto que su índice está fuera de rango. Qué curioso. Debe ser por el rango el valor no se guarda. Qué vacilón. Ajá, en 9. ¿Y aquí afuera? Si no, no se guarda. Qué raro. Pero eso lo habíamos hecho la otra vez, ¿no es cierto? Estaba casi seguro que la extensión de esa variable sí daba para afuera del sí. El problema es que PSInt no tiene retornos. Entonces no puedo usar retornos. Ni tiene instrucciones de break para detener el bucle. Lo otro sería que utilizáramos un valor booleano. Pero no estoy de todo seguro siquiera si guardaría el valor. Tendríamos que usarlo desde adentro. Y sería solamente para escrituras. Qué incómodo lo tieso que es PSInt a veces, no les voy a mentir. Bueno, ve que la idea igual sí funciona. Yo es que estoy aquí como que un poco molesto de que PSInt carezca de herramientas intuitivas para lidiar con esto. Tiene que haber una manera para. Solo que tengo que ponerme a pensar cómo hacerlo considerando las limitaciones de PSInt. Igual, no sé si entendiste. Poneme ahí si entendiste mientras yo voy a seguir pensando acá, mientras ustedes me dicen si entendieron lo que acabo de explicar. Voy a estar poniendo atención acá con la visión periférica, a ver si me escriben. Mientras...
Si no, igual no guarda el valor. Tiene un alcance solamente de interno, bueno, un alcance interno de la estructura. Qué incómodo. Bueno, lo otro que podríamos hacer es... Ah, pero es que entonces no... Lo que nos diría si hay una repetición. Y hacer esto sería puro estético porque igual va a repetir el bucle un montón de veces. Y son un montón de condiciones. ¡Qué horrible! Sí. Igual no lo guardo. Si no. Ay, PSInt, PSInt. Bueno, Braulio me dice que muchas gracias, ¿ok? ¿Sí entendiste entonces, Braulio? Va, vacilón. Sí entendieron todos, de hecho. A ver si es que me están escribiendo. Bueno, espero que sí. Pero él me dice, me imagino que en cada vez que se repite se muestra en pantalla. Yo podría mostrar la celda que lo tiene. Sí, también. O sea, digamos, acá el problema que yo estoy teniendo es que no me está guardando los valores para el cambio. Yo lo que quería era que saliera del bucle. Solo que PSINT es un poco limitado con eso. Pero ve que en realidad sí, lo que está pasando es que está encontrando pues los valores repetidos, digámosle. Otra cosa, ahora que lo pienso, que podías hacer es de hecho, hmm, se me acaba de ocurrir, podríamos emular el para con un repetir, algo así como esto. No, perdón, repetir y lo que hacemos es que asignamos a C aquí afuera. Cállese. Opa, ¿qué pasó aquí? Asignamos a C aquí afuera con 0 hasta que C, C igual a N menos 1 o, sí, dejémoslo con repetir. Definir, repetir, no, repetido. Como lógico, repetido. Hecho repetido, deberíamos inicializarlo dentro del para externo.
Ok. Vamos a ver si aquí los valores sí se mantienen. Esperemos que sí. Tiene verdadero. Se obtiene C más 1. Ok, ahí ya estaría emulando el para. Esto es una asignación. Y no, igual no se mantuvo el valor. ¿Qué cosas? Y no creo que sea por quisquillosidad esta de PSINT, sino... Ay, DC no. Perdón, gente, les quedé mal. Tendría que ponerme a travesear como las limitaciones de PSI. Normalmente uno lo quería con lidiar con esto es meterlo en un subproceso y utilizar nada más un retorno. Entonces el subproceso básicamente se detiene ahí. O se puede utilizar la instrucción break, aunque mucha gente no le gusta usar break. Pero de PSI es limitado. Que repito más así. Bueno, de ahí nadie me dijo al final si tenían más dudas. Si nadie quieren ver ejemplo de algo más o tienen alguna duda de otra cosa, ponga alguno de los ejemplos que ya tenía. No sé. Tengo algunos más de matrices o de subprocesos. Todavía nos queda media hora. José Andrés me dice, tal vez sacar números menos y mayores de matrices. Mm, mm, es que ahí quizá me estaría acercando mucho al proyecto. Lo que les puedo decir es que no sé si recordarán que ya habíamos hecho un algoritmo que sea algo similar, el de las vacas que producen leche, antes de que hubieran sacado este proyecto, perdón, antes de que sacaran este proyecto. Entonces, no quiero como que escribirlo porque sería darles la respuesta muy directo, pero les puedo dar una idea. Les puedo decir que recuerden que muy similar a lo que hicimos aquí, para encontrar un valor repetido, yo puedo estar asignando una variable para estar una variable como temp, donde yo guardo un valor temporal, y en ese valor temporal yo podría estar guardando un valor elevado, o podría estar guardando incluso el valor de un subíndice en otra variable temporal 2 en la que se encuentre ese valor elevado. ¿Recuerdan? Entonces, digamos, yo podría ir memorizando, empezando desde 0 como valor límite, y yo encuentro un valor mayor a 0 como 2, entonces yo guardo el 2 y guardo la posición donde encontré ese 2. Si luego yo encuentro un valor más grande a ese 2, entonces actualizo ese nuevo valor más grande y actualizo la nueva posición donde encontré ese nuevo, perdón, donde encontré ese nuevo valor más grande. Entonces, por ahí va la idea. Como les digo, no quiero escribirlo porque siento que estaría rayando mucho en lo que se supone que no debo hacer, pero la idea es esa. Braulio me dice, muchas gracias de mi parte, solo tenía esa duda de cómo mostrar datos repetidos. Con muchísimo gusto, Braulio. José Andrés me dice, no, porque pueden ser de años de personas. Sí, pero es que la lógica es la misma.
siguen siendo números y sigue siendo encontrar un número mayor o menor. Entonces, de ahí es como que, es como cuando en el otro proyecto me preguntaban, ¿qué era lo que me habían preguntado? Ya no me acuerdo. Me hicieron una pregunta, pero fue como similar, fue como, hago un ejemplo de cómo mostrar, es que no me acuerdo la verdad. Pero sí, o sea, la lógica exactamente lo. Igual te acabo de decir básicamente cómo se hace, nada más no te estoy mostrando cómo se escribe en código. Pero te dije la lógica del algoritmo en realidad. Ah, te tocaría a vos interpretar esa lógica a código. A ver, Braulio dice, y para José Andrés, en el material de estudio estaba un ejemplo de eso que acaba de preguntar sobre mostrar menor o mayor. Ah, ok, excelente. Gracias. Bueno, no sé si me estabas agradeciendo vos a mí o a Braulio, perdón, pero en todo caso con muchísimo gusto. Eh, y si es a Braulio, igual en todo caso también, sí. De hecho, muchísimas gracias, Braulio, ahí por compartir eso. Yo es que, sí, no es como que no quiera, porque vean que de hecho, como les dije, yo, hace unas sesiones atrás vimos un algoritmo que hacía justamente eso. eh, pero digamos que si me dijeran algo, yo podría alegar que no hayan liberado el proyecto y aunque igual yo debería tener cuidado con ese tipo de cosas, pero bueno. Y no hayan liberado el proyecto y lo que yo lo que les estaba mostrando era cómo encontrar un valor mínimo o máximo en un vector. En este momento sí me podrían regañar por eso, porque es lo que tienen que hacer actualmente. Entonces, les comparto la lógica del cómo, pero ejemplo en código podría ser un poco peligroso. ¿Y qué más quieren ver? ¿O practicar? ¿Matrices o vectores o subprocesos o ejemplos pasados? No sé, quizá pasar código a su proceso. Eso estuvimos haciendo la vez pasada. Pareció como que les gustó. Podríamos de hecho transformar este algoritmo en un algoritmo que use sus procesos. No sé si quieren ver eso. Me dice José Andrés, tal vez ver un poco de matrices, ya que el último proyecto pide muy poco de sus procesos. ¿Ok? Déjenme ver. ¡Ah! ¿Saben qué podríamos ver? Algo que yo les dije que íbamos a volver a ver y no tocamos. ¿Recuerdan este ejemplo? De las matrices que suman y restan. Que por tiempo, no sé si alguno de ustedes logró descifrar el por qué. Que decía, ¿cuántas filas? Hagámoslo 2 por 2. Entonces, damos un par de números. Ahí está. Entonces, la suma de todos los elementos en cada fila es 13 y 10. Y la resta de los elementos en cada columna es 1 y 2. Que dicho y hecho, 5 menos 4 es 1, 8 menos 6 es 2, y la suma de 5 y 8 es 13, y de 4 y 6 es 10. Entonces, no sé si recordarán que yo les había mostrado que en la asignación, de hecho, sería muy concordante con lo que estábamos haciendo ahora al principio, que hicimos una asignación de una sola instrucción por iteración, bueno, no de una sola instrucción, sino de una sola iteración, perdón. Entonces, si recuerdan, ¿verdad? Bueno, las variables que teníamos eran ejemplos, sumadas, restadas, num filas, num calls y j, todos son enteros. Y tenemos que entonces, bueno, num filas y num call era para dimensionar, pero tenemos, aparte de la matriz ejemplo, un vector de sumadas y un vector de restadas, donde estábamos guardando estos valores. El vector sumadas fue donde guardamos esto y el vector restadas guardamos esto. Entonces, si recordarán, acá estos son los dos bucles de asignación, ¿recuerdan? Entonces, tenemos que para i siendo 0 hasta num filas menos 1, j siendo 0 hasta num calls menos 1. Entonces,
Recuerden que se le pedía el dato al usuario, ¿verdad? Entonces el dato IJ llega y se ingresa. Una vez que se ingresa IJ, perdón, el dato en la posición IJ se llega a estar ingresando en la celda IJ de ejemplo. Pero vean que entonces hacemos el cálculo de una vez. Yo les dije, sumadas obtiene sumadas más ejemplo IJ. Si ustedes recordarán, sumadas de hecho lo habíamos inicializado en 0. Entonces, sencillamente está haciendo una suma. Está haciendo una asignación, perdón, una suma, obvio, está haciendo una asignación a raíz de una suma. Entonces yo les había dicho, ¿por qué sin embargo yo no hacía algo tan sencillo como esto? ¿Por qué hice la suma? De la misma manera, en la resta yo le ponía a decir, si i es igual a 0, entonces haga la asignación normal. Pero si i no es igual a 0, entonces asígnelo restando j menos ejemplo ij. Bueno, j no, restada j menos ejemplo ij. Y yo les había dicho, ¿por qué creen ustedes que yo hice eso? Les di otra pista y les dije, vean que si yo borro la asignación por medio de suma, se nos despedaza la suma. El reporte de suma se nos despedaza. Y de la misma manera, si yo esta asignación la modifico para que sea solamente una asignación, se nos despedaza. Y por otro lado, si hago la asignación solamente por medio de resta, se nos vuelve a despedazar. Vean que en vez de darnos 1 acá, lo que nos dio fue menos 9. Es decir, vean que lo que hizo fue restar consecutivamente, restar 5 y restar 4. Y lo que queríamos era al 5 restarle el 4. Entonces, yo les pregunté a ustedes, ¿por qué creen que pasa eso? Les pasé el código, no sé si alguno lo analizó y logró descifrar el por qué. Bregoli me dice, tal vez el ejemplo para acomodar la matriz para que se vea siempre bien. Ah, eso es bastante sencillo. ¿Quieren ver eso o quieren seguir con esto? El acomodo de una matriz es sencillamente leer los dígitos y meter espacio. De hecho, yo lo guardé eso. Creo que yo no lo guardé. ¿Cuál era la matriz que lo tenía implementado? Sin embargo, estoy casi seguro que yo tenía una matriz que lo había implementado, pero no me acuerdo cuál era. Esta no era. Esta es la que estamos viendo. Permítanme ver. Estamos viendo. Guardémosla acá. Esta es otra que no hemos visto. ¿Qué hice yo de ese ejemplo? Bueno, no importa. Lo voy a escribir igual. Porque es básicamente la misma cosa. Básicamente, es como una condición, pero que depende de la longitud de la matriz. Entonces, si yo tengo esta cierta matriz, y vamos a meterle más acá valores, vamos a meterle, sí, está 9000. Entonces, yo puedo llegar y yo hago un según. Recuerden que el según estaría comparando un valor numérico. Entonces, el valor numérico de cada caso que yo lo que comparo es la longitud de... Opa, escribir matriz. Yo borré... Ah, mira, sí, borré más de lo que quería borrar. Ya, ahora sí. Deme... Sí. Entonces, según longitud, matriz, matriz reng
call hacer. Entonces, vean que la lógica de esta instrucción es según la longitud de la cadena que tengamos aquí adentro, aunque, ok, tenemos que agregar un nivel más de complejidad. Recuerden que esta matriz es una matriz de tipo entero. Entonces, aquí lo que nos va a tirar no es una cadena. Entonces, esto nos tiraría error. Veanlo acá. Me tira error, me dice que dato incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, utilizamos la función convertir a texto. ¿Por qué? Porque entonces ahora ocurre esto. psint busca lo que hay en la matriz según renglón y según columna. Digamos que haya un 85. Saca el 85. Le aplica la función convertir a texto. Eso quiere decir que ese 85 lo convierte en la cadena de dígitos 85. Luego le aplica el valor de, le aplica a esa cadena 85 la función longitud. ¿Cuánta longitud tiene la cadena de dígitos 85? 2. Entonces, según eso, hacemos los casos. Si la cadena es de longitud, digamos, ok, 9000, entonces sí, 4 debería ser el máximo. Si la cadena es de longitud 4, que nos escriba el valor de la matriz normal. Si la cadena que resultó a partir de esa ecuación que hicimos es de longitud 3, que nos escriba la matriz de longitud, bueno, nos escriba nos escriba el valor, pero le metemos un espacio adicional en blanco para que quede justificado en un mismo nivel. ¿Por qué? Porque recuerden que acá, digamos, si es de longitud 4, por ejemplo, nos estaría escribiendo, no sé, 1, 2, 3, 4, 1000. Pero si es de longitud 3, nos va a estar escribiendo, por ejemplo, 100, 1, 2 y 3. ¿Qué pasa entonces? Como estamos metiendo acá estos cuadradillos, ¿verdad? Paréntesis cuadrados. Si nos escribe 1000, en realidad nos estaría escribiendo no solamente 4 caracteres, sino que nos escribe, sí, ¿verdad? No, 4, sí, nos estaría escribiendo 6 caracteres, porque sería 1, 2, 3, 4 de 1000 más 5 más 6. Lo que ocurre en el caso de 3 es que nos escribiría 5. ¿Por qué? Porque nos escribe los 3 más 4, siendo el abre paréntesis, y 5 cierra paréntesis. Entonces vean que aquí nos queda un pequeño desfase. Al decirle que le meta un espacio, lo centra. Le metemos otro caso, en caso de que sea 2, como por ejemplo 10. Entonces, que lo escriba no solo con un espacio, sino con 2 espacios. Y en caso de que sea 1, que sea con 1, 2 y 3 espacios. Dicho y hecho, vean que yo lo ejecuto y ahí está. No importa la longitud con la que nos salga. No lo voy a escribir justificado porque dependiendo del caso de longitud, ya le dijimos a psint que, vean, como por ejemplo aquí en el 9. 9, ¿en qué caso cayó? En caso 1. Como cayó en caso 1, entonces le metió otros 3 espacios adicionales, que los ven acá, 1, 2 y 3 espacios adicionales, para que quedara del mismo tamaño. ¿Ven? ¿Funciona con palabras? Por supuesto que funciona con palabras. Recuerden que en caso de palabras, si fuera una matriz de tipo cadena, lo que hay que hacer es sencillamente quitar el convertir a texto, porque ya estaríamos trabajando con una cadena. Digamos, véanlo acá. Vamos a modificarlo un poco. Definir matriz como cadena. Y entonces ahora hay que hacer aquí este convertir a texto para que le asignemos un pero como esto ahora es texto. Ay, no, ese era el otro ejemplo de ya que. Vean que funcionó exactamente igual, pero ahora es una matriz de cadenas. Igual se ajustó.
Con muchísimo gusto, Braulio. No sé si quieren que les explique lo que estaba pasando aquí, igual, con esta otra matriz que quedamos. Como no me han dicho nada, creí que les parecería interesante esto, pero no sé si quieren que continúe con este o si quieren ver otro ejemplo. ¿Qué hacemos? O Andrés me dice que podemos seguir con ese ejemplo, ¿ok? Bueno, al final nadie me contestó, pero no sé si logran descifrar el por qué esta condición y el por qué yo estoy asignando sumadas por medio de una suma en vez de una asignación directa. ¿Alguien logró descifrar el por qué? Si alguien me está escribiendo, levánteme la mano para yo saber. Hoy han estado un poquillo calladillos. Ok, se los voy a explicar. Vean lo que ocurre acá. Andrés me dice, la verdad no le llego. Tranquilo, les voy a explicar. Vean que yo estoy haciendo toda la asignación en una sola instrucción, ¿verdad? Yo pude haberle preguntado al usuario, deme primero ejemplo, ¿verdad? Digamos, yo quito esto de acá y le digo al... Se me va a tirar el error. Ah, bueno, no, es cierto, porque ya teníamos inicializado en cero, excelente. Yo podría irme al usuario, dígame, lléneme cada punto, cada coordenada, ¿verdad? Como lo habíamos visto acá, cada coordenada la va llenando el usuario y luego por debajo de cámaras, por así decirlo, hacemos otros paras donde hacemos las sumas y las restas, ¿verdad? Digamos, yo puedo haber hecho algo así como para i siendo 0 hasta num filas menos 1 hacer, déjame ver, num filas regía sumadas, ok. Las sumadas eran las de las filas. Entonces, ¿cómo se llama? Sumadas, ok. Para sumadas en la posición I obtiene sumadas en posición I. No, perdón. En posición I más 1 no, ni siquiera era ejemplo. ¿Cómo era? Opa, ok. Filas, sí, lo que hacíamos era sumar a lo largo de las filas, era. Se me olvidó la lógica del algoritmo, perdón. Permítame revisarlo otra vez. La suma de todos los elementos en cada fila. Ah, ok, sí. Entonces sí, sí, sí. Sumada a lo largo de los elementos en cada columna. Ajá, sí. Unía las filas, básicamente. Ok, ya me acordé. Entonces, sumadas obtiene ejemplo. Bueno. Ejemplo. Y no vamos a ocupar otro para externo. Hace mucho no, hace mucho no trazo este algoritmo, no les voy a mentir. Bueno, no importa. El punto es que no voy a perder tiempo, la verdad, tratando de acordarme. Ay, no, lo cerré. Bueno, no importa. Vamos acá. Ya. El punto es que, de verdad, yo pude haber hecho un para externo donde la lógica que necesito seguir, básicamente, es que el para recorra por afuera y que los esté sumando, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que ocupaba hacer era otra vez dos paras
porque por perezoso no los hice y por eso me trabé, donde llegue y sume, por ejemplo, sumadas y con el ejemplo en este renglón, con perdón, en la columna del renglón 0 con esta columna del renglón 0 y en la columna del renglón 1 con la columna del renglón 2. Entonces, básicamente yo pude haber hecho esa asignación por aparte, que es lo que usualmente hacíamos. Pero eso a veces se vuelve un poco larguillo y tedioso. Entonces, básicamente lo que yo hice fue acomodar la lógica para que llegara a quedar pegada en una sola iteración. Entonces, vean que acá lo que ocurre es lo siguiente. La razón por la cual yo no hago la asignación de manera directa es porque si yo hago la asignación a sumadas del número que yo acabo de recibir, lo que estoy haciendo es que le estoy pasando por encima. Digamos, en la primera iteración, cuando yo le contesté que yo quería el 54, le va a asignar 54. Pero en la siguiente, cuando yo le contesté que yo quiero 51, le asigna 51. Igual ocurre cuando estamos en la iteración del segundo renglón. Cuando estamos en el segundo renglón y yo le digo que le asigne 2, le asigna 2. Y luego cuando le asigna 56, le asigna 56. Entonces le pasa por encima. ¿Qué ocupo hacer yo? Sumar, porque yo lo que quiero es sumar los renglones, ¿cierto? Perdón, sumar las columnas del renglón, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Inicializo sumadas en 0. Una vez inicializado en 0, lo que hago es decirle a cada una de las celdas de sumadas, asígnele su valor actual de 0 más el valor recién ingresado por el usuario. Dicho y hecho, vean que entonces en sumadas originalmente en la celda 0 teníamos 0. Le sumé 54, se convierte en 54. Luego le sumo 51 y se convierte en 105. Luego tenemos la columna, la celda 1, sería esta, que originalmente tenía un valor de 0, se le sumó 2 y luego se le sumó 56 y se convierte en 58. Pero ahora, vean que sin embargo en restas yo no hice lo mismo. ¿Por qué? Bueno, con la lógica que acabamos de ver, pueden hacerse una idea del por qué. Vean qué ocurre si yo hago lo mismo para las restas. Obtenemos menos 56 y menos 107. ¿Por qué? Porque partimos del hecho de que restas originalmente es 0, ¿cierto? Entonces, si hacemos esa misma lógica, a restas le vamos a estar haciendo restas sucesivas a partir del 0. Entonces, tenemos que en la primera iteración le va a restar 54. Luego en la segunda le resta 2 y se convierte en menos 56. E igual pasa en la segunda vuelta. Menos 51, menos 56 y se convierte en menos 107. Y lo que nosotros queríamos era restar los valores dentro de la matriz, ¿cierto? A 54 le queríamos restar 2 y a 51 le queríamos restar 56. ¿Qué hacemos entonces? Podemos hacer una condición. Yo le digo a psint, si estamos en un valor de renglón 0, que es el primer renglón, haga una asignación directa. Es decir, cuando estemos recorriendo la matriz y estemos obteniendo los valores iniciales, siendo 54 y 51 para el primer renglón, el renglón 0, no reste, sino asígnelos como valor inicial, como lo vemos acá. Entonces, en la primera iteración, al de restadas le asigna 54 a la primera celda y a la segunda celda 51. Luego, de ahí más adelante, cuando estemos en el renglón 1, o si hubiera más renglones, el renglón 2, 3, 4, lo que sea, como ya no estamos con un valor de I0, ya no estamos en el renglón 0, a restadas ya le podemos asignar el valor de la resta. Dicho y hecho, vean que entonces al valor que le habíamos asignado de 5,4 le restó 2 y se convierte en 5,2. Y al valor que le habíamos asignado de 5,1 le restó 5,6 y se convirtió en menos 5. ¿Qué tal? ¿Sí me entendieron?
José Andrés me dice, creo que sí, pero está complejo, un poquillo. Pero es precisamente práctica de recorrido de matrices. Vean que básicamente yo lo que estoy haciendo es eso, es recorrer la matriz. Yo le estoy diciendo, y bueno, estoy transformando de una matriz a un vector. Estoy siguiendo esa lógica de las coordenadas de una matriz. En el caso de las sumadas es más sencillo porque es sencillamente agregar continuamente los valores. Agregar el 5,4 y luego agregar el 5,1. Agregar el 2 y luego agregar el 5,6. En el caso de las restas es un poco más complejillo porque yo lo que necesito es que reste consecutivamente menos el valor inicial, porque yo necesito que el valor inicial en las restas sea el valor que se encuentra en la primera columna. Entonces, yo lo que le digo es a la primera columna, para ahí siendo un valor de 0, haga una asignación normal. Para todo el resto de las columnas, haga una resta. Sí, sigan todos conmigo, sí. José Andrés me dice que sí. Pero bueno, dice. Ya se los había pasado, pero no sé si quieren que se los pase otra vez para que lo puedan como analizar a su propio ritmo. No sé si, bueno, para los que no estuvieron aquella vez o... Bueno, igual se los va a volver a pasar. Porque este es, digamos, ese tipo de ejemplos que yo les decía a ustedes, que es muy útil practicarlos para desarrollar esa lógica de vectores y de matrices, digamos. Ahora esto ya es el final, entonces vamos a pegarlo acá. No, ¿dónde habíamos quedado? Impara, esta así, J. Aquí me parece que habíamos quedado, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda más. O algo que quieran que cubra en estos últimos minutitos. Si no, pues me parece que podemos ir cerrando ya. Si alguien me está escribiendo, porfa, que me levante la manilla para yo saber. Ok. Parece entonces que podemos ir cerrando. Bueno, como siempre les digo, recuerden que mi sesión es grabada y que la subimos al canal de YouTube. Se tarda alrededor de unas 48 horas en estarse subiendo, entonces podrían estar viendo la grabación por ahí de entre mañana y pasado. Recuerden que igual el canal de YouTube también tiene varios otros recursos para su provecho. Y pues sí, entonces voy a ir acabando acá la grabación. Eh, Siento que algo se me olvida, ¿no? No, bueno. Nada más recordarles entonces que la siguiente sería el martes que viene a las 7, como siempre. Eh, bueno, les deseo para la grabación una muy buena noche. Vamos a detenerla acá.